Buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están? Hoy día tenemos una invitada que ya había tenido alguna vez aquí, Catalina Valdés. Ella es experta en nutrición integrativa. Hoy día vamos a estar hablando de la importancia de mantener las hormonas equilibradas en nuestro cuerpo y cómo ellas influyen directamente en nuestra sensación de bienestar y en nuestra salud. Así es que ahí se acaba de unir, le vamos a dar la bienvenida. Valdés, en cualquier momento la tenemos con nosotros. Ahí estamos. Hola, Hola Cata, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal Qué allá en bueno. México? ¿Cómo está México? Con calor, pa. Muy acalorada. Bueno, aquí estoy con aire acondicionado, así que estoy fresquita. Pero Ya, sí, hace calor. Si no estuviera con aire, a los 10 minutos empiezo así a sudar la te gota creo. gorda, harta humedad y todo, pero rico, po, disfrutando. Sí, ¿te gusta? A mí me cuesta un poco la humedad y tanto calor, debo Sí, ¿ah? reconocer. A mí me encanta. Ya, O sea, obviamente que teniendo la posibilidad de descansar bajo el aire acondicionado, está bueno. claro que Y sí. dormir con ventilador ahí en el techo, pero me encanta, creo que me hace súper bien transpirar. Es Te como un creo. sauna permanente, la piel se pone bonita, el pelo se pone bonito, y bueno, y mi sistema endocrino se pone súper bonito también porque se Te creo. desintoxica, Sí, ¿cachai? obvio, obvio, se aprovecha. Claro. Oye, antes de que entremos en materia, quiero dejarle un saludo a Rosarina, que está de cumpleaños hoy día. Me había escrito y yo muy eh, poco delicadamente no le contesté porque se me pasó, así que te pido disculpas, pero te mando un abrazo el día de tu cumpleaños. Así. Eso. Y bueno, entrando en materia, hoy día yo estaba haciendo una pequeña introducción, vamos a hablar de las hormonas, cómo las Espérate, lo voy hormonas... a poner un poquito Vale, más fuerte. Ahí estoy. Ya. Es que ya, estaba escuchando más poquito. Ahí te escucho ya. perfecto. Bueno, Ya. las hormonas, cómo las hormonas influyen en nuestra salud, en nuestro bienestar, cómo lograr mantenerlas equilibradas. Yo de lo poco que sé entiendo que la protagonista, las protagonistas o los protagonistas vienen a ser los estrógenos, eh, que parece que son los que causan estragos, pero bueno, en fin. Eh, Cuéntanos tú un poquito cuál es el enfoque que se le da a las hormonas, cuánto tiempo, porque esto entiendo que son como contenidos relativamente nuevos que se están desarrollando y se están masificando. A Dale. ver, o sea, de partida tenemos que saber que somos seres hormonales, Ujú, que todas nuestras funciones, incluso la energía que sentimos en la mañana al levantarnos, tiene que ver con las hormonas. claro. Que nuestras glándulas, o sea, nuestras glándulas principales en el cuerpo están situados en zonas que son muy antiguas de la Ujú, mirada así ayurvédica, de que son los chakras, los 7 chakras, por lo menos los 7 chakras que están en el cuerpo, porque hay otros que están en los cuerpos etéricos, pero los que claro. están en el cuerpo físico son los mismos centros de nuestras glándulas endocrinas. Entonces, si superponemos la imagen de los 7 chakras, vamos a dar con los 7 puntos más importantes de las glándulas secretoras de hormonas de nuestro cuerpo. Y Perfecto. eso, ¿cachai? Y eso ya nos sitúa como hablando de que son nuestros centros energéticos. O sea, Ujú, creo que con toda la masificación que ha habido con el tema del yoga y, bueno, toda la cultura de la India, todos tenemos claro que nos hablan, de pronto te vamos a alinear los chakras, que qué son los chakras y todo eso, o andáis con los chakras desalineados, y eso, bueno, tiene que ver con el sistema endocrino en el fondo. Y tenemos, bueno, varios tipos de hormonas que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con el sueño, ya las más conocidas, no sé, el cortisol, que tiene que ver con la supervivencia, con levantarnos, con la ujú, energía, ujú, y esa está en las suprarrenales, y en contraposición del cortisol está la melatonina, que es la que nos prepara para el sueño y el claro. descanso,
Y esas se mueven como el sol y la luna, tienen una sinergia así como sol y luna, y esas son, en esta época de vida tan cambiada que tenemos, ahora ya estamos supuestamente post pandemia, pre no sé qué, pero el tanto tiempo que estuvimos encerrados y eso, como que se nos cambió mucho en lo que se llama el ciclo circadiano. Sí, po. Y claro. Y bueno, el tema de las hormonas, eh, las mujeres nos dicen que somos hormonales. Sí. Como si Lo que nosotros no no significa, tuviéramos... claro, lo que no significa que los hombres no tengan hormonas y compartimos hormonas, ¿ok? Claro. Ahora, las hormonas más importantes en las mujeres son dos grupos que están en la progesterona ¿cómo se llama? Y los estrógenos. Y lo que tú me decías que están como muy de moda o muy en boga o muy nuevo es algo que se está observando, yo creo que a partir de un estilo de vida que estamos llevando. Justo Ujú. hoy día en la mañana escuché un podcast de estos doctores que me gusta escuchar, estos españoles, y que me encantó escucharlo porque decía, claro, en esta época se está hablando de todos los estropicios que está creando en el cuerpo el exceso de estrógeno, pero la verdad que se nos ha olvidado el beneficio que nos da el estrógeno. Ujú. ¿Ok? Ok. Ajá, entonces como para equiparar un poquito eso, no es que el estrógeno per se sea dañino, el estrógeno, bueno, hay varios tipos de estrógeno, el más conocido el estradiol y todo eso, Ya. y cosas como que, como cosas nuevas que yo he ido aprendiendo es que el estrógeno se crea en distintas partes del cuerpo, en la piel, ¿me entendí? En los músculos esqueléticos, en, no sé, obviamente en los ovarios, pero, y que tiene muchas funciones, o sea, tiene funciones reproductoras, pero tiene muchas funciones que tienen que ver con la energía que nosotros podemos tener en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres somos hormonales porque mensualmente cumplimos un ciclo hormonal y lo podemos palpar, lo podemos vivenciar. Ujú. Ujú. Mucho más allá que los hombres son más bien parejos, Claro. aunque obviamente tienen ciertas alteraciones y todo, pero son mucho más parejos. Y las mujeres somos mucho más complejas. Y en eso, ¿por qué? Porque cumplimos ciclos mensuales. Y en esos ciclos mensuales es súper interesante darse cuenta que, por ejemplo, después de la menstruación, en el ciclo menstrual, Ujú. nosotras tenemos los 10 primeros días antes de la ovulación, son días en los cuales tenemos la subida de los estrógenos. Claro. ¿Ya? Y los estrógenos, en esa etapa del mes, las mujeres es cuando podemos decir, voy a hacer una dieta cetogénica, voy a dejar de comer pan, y lo logro. Tengo la voluntad, la energía. ¿Por qué? Porque los estrógenos también tienen que ver con la dopamina. Entonces me tienen como saciada, me tienen contenta, me tienen feliz, me tienen con energía. Si yo Perfecto. digo, voy a ir a subir la montaña y lo hago en ese periodo, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Todos los buenos propósitos de las mujeres, o sea, voy a empezar la dieta, voy a dejar de comer pan, voy a hacer ejercicio, incluso, no sé, po, es como, yo creo que los hombres deberían tener, si conviven con una mujer o tienen su novia, deberían seguirle su ciclo para cachar cuándo proponerle cosas así y cuándo no. Entonces, claro, entonces los estrógenos nos acompañan con muchas ganas cuando tenemos, ¿me entiendes? En ese periodo viene la ovulación, Ujú. ¿ok? Y viene toda la bajada de estrógeno y la subida de la progesterona. Y la progesterona, como su palabra lo dice, es pro, es a favor de gesterona. Entonces es Perfecto. la hormona del embarazo. Ok. Y, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bajan los estrógenos, que es la que nosotros tenemos energía y además la que, ¿cómo se llama? Nos permite tener una vida más ágil y movernos. Tenemos que acordarnos que nosotros somos seres eh, iguales a lo que éramos en las cavernas. Entonces nosotros nos hemos civilizado mucho, pero todo lo que nos mueve tiene que ver con supervivencia. Entonces todo tiene que ver con que yo salgo a buscar comida, ¿me entiendes? O sea, hago Claro. ejercicio, no sé, ¿me entendés? Y todo un cuento, pero cuando viene la etapa de la subida de la progesterona, viene todo un periodo en que a mí me da más hambre de partida. Entonces, porque si yo fuera a gestar, obviamente tengo que tener suficiente nutrimento dentro de mi cuerpo para poder alimentar a este nuevo ser. Obvio. Y también me viene un poco más de flojera, no tengo tantas ganas de salir, más bien me siento más pesada, ¿me entiendes? Empieza Ujú. todo un proceso
un poco de inflamación. Y vienen también en la bajada de estrógeno una sensación como que estoy un poquito más depre. Entonces ahí viene la labilidad, que es la variabilidad de nuestro carácter Mm, y nuestro sí. sentir. Claro, nos ponemos, ¿me entiendes?, diferentes o no lo controlamos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, bueno, todo esto te está preparando en realidad para hacer un nido, porque de eso se trata el ciclo menstrual, preparar el nido para gestar. Entonces, en esta subida y bajada nosotros podemos palpar claramente cómo nos influyen las hormonas dentro del mes. Y si nosotros tuviéramos eh, como esa conciencia de que esto es para, ¿me entiendes?, para que yo me mueva, para que yo junte alimento, o porque finalmente somos entes manejados por una biología, por, por una especie que somos los humanos que quiere perpetuarse. Claro que sí. Todo el resto, o si todo el resto es decoración, ¿me entendí? O sea, que me gustó claro, claro. Yo le digo, no te enamoraste, es la biología que se está expresando. Qué bueno. Oye, y ya, o sea, eso debería ser en ciclos naturales, equilibrados. Las mujeres especialmente pasan por estos niveles, por decirlo de alguna manera. Sí. Hoy día, perdón, y en ese sentido, el hecho de que los periodos sean dolorosos antes o durante, que sean muy abundantes, que se hinchen las mujeres antes de o durante, eso ya nos estaría hablando de desequilibrio. Sí, hemos normalizado el hecho de que la menstruación duele. Mm, La menstruación puede tener un nivel de molestia, o los días premenstruales pueden tener unas ciertas molestias. ¿Por qué se produce cierta inflamación? Porque esto se trata de una descamación de los tejidos que se han juntado en el endometrio, en el útero, para crear un nido. Entonces sí, estamos botando el nido. Eso produce cierta molestia, pero de 1 a 10 debería ser no más allá de 3, 4. ok. Pero que lo que ocurre es que hemos empezado hace bastante tiempo ya a tener menstruaciones muy dolorosas, a normalizar que tenemos menstruaciones dolorosas, o que la menstruación es dolorosa, o que es invalidante. Hay mujeres que se tienen que quedar en la cama o no pueden ir al trabajo. De hecho, hay una ley en Chile que se está revisando, así como una ley así pro, en serio, así Wow. síndrome premenstrual. Claro, tú tendrías que presentar que tú tienes síndrome premenstrual y tendrías derecho a faltar por lo menos, no sé, estoy inventando, 1 o 2 días. Pero es algo que se estaba alguna vez hablando como ley, ¿ya? O sea, a ese Eso es nivel que las normal. mujeres llegan, Claro. eso es normalizarlo, absolutamente, claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que darme, qué es lo que tengo que saber yo? Que las menstruaciones muy dolorosas, que tengo que tomar un antiinflamatorio, a la larga es una alteración, es un síntoma que me Claro. está hablando de algo. No Mm, es algo normal. Lo normal es que, como te decía, y también la menstruación abundante, esa que mancha, 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 que me tengo que cambiar 1000 veces de todo, esa tampoco, y la que tiene coágulos, o sea, sí, directamente, pues, esa ya es terrible, esa ya, claro, obviamente. Entonces, dolores de cabeza, inflamación, o sea, hinchazón muy, muy, muy marcada, etcétera, no son normales, nos están hablando de una inflamación exagerada y quizás son cosas que podríamos empezar a revisar, que detrás de eso o hay una endometriosis o una posible ovario poliquístico, que los ovarios en realidad lo que ocurre es que sus tejidos se inflaman. mm, Es un efecto producido por el sistema inmunológico que está infiltrando los tejidos de los ovarios. No es que aparezcan quistes, uno se imagina ovario poliquístico, sino que al mirarlos se parecen a quistes. Entonces, por claro. eso tienen este nombre. Pero en el fondo son inflamaciones, y son inflamaciones que tienen un origen autoinmune. La endometriosis, que son bastante comunes actualmente, Mm, y el ovario poliquístico, que tiene una serie de otros síntomas más. Se da mucho en las adolescentes, se da mucho que hay sobrecrecimiento de vellos en la cara o en las distintas partes del cuerpo, acné a veces está asociado,
muchas veces está desbalanceado, hay unas hormonas masculinas que son producidas por, ¿cómo se llama?, las glándulas suprarrenales, que es la DHEA, un nombre súper largo y difícil de decir, así que mejor lo decimos en su sigla. Pueden estar asociados a dolores de cabeza, migrañas, bueno, testosteronas altas, cuando las hormonas masculinas están más altas, también pueden estar encubiertos de ahí, no sé, un ovario poliquístico. Y en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros empezamos así como adolescentes, que con suerte, bueno, depende de la etapa, nos dicen qué es lo que tenemos que poner, ¿no? Casi nadie te explica mucho qué es lo que es la menstruación, el hacerte amiga de la menstruación. Ahora hay generaciones nuevas que tienen así como un cuento más abierto a partir de las copitas menstruales, que son unos contenedores de Claro. silicona, que una vez que yo lo usé, yo dije, o sea, cuando los conocí, yo dije, nos estafaron toda la vida, o sea, Con toda el la tanto, vida, con la vida, o sea, empiezas a tener una relación con tu ciclo menstrual totalmente distinto, mm, donde tu sangre es limpia, y siempre como que el tema de que la menstruación es sucia, que la menstruación tiene mal olor, o sea, eso es bien potente, y eso es un efecto que ocurre con la oxidación en contacto con el aire. claro, Entonces, estos apósitos, o sea, y todas esas cosas que además están hechos con materiales que contienen eh, ciertas sustancias químicas que producen una actividad estrogénica. mm, Entonces, es como una cosa que va dañando aún más el tema. Pero bueno, hay que agradecer tener menstruación. Por otro lado, se ha puesto de moda también usar anticonceptivos que te eliminan la menstruación, o sea, estás siempre dispuesta y lista para irte al Caribe cuando quieras. Y la verdad es que, claro, no, qué rico, no tengo menstruación, cuando en realidad es una aberración eso, total. Porque una de las cosas que nosotros tenemos como mujeres, la maravilla que tenemos, es cumplir ese ciclo completo de subida y bajada y de limpieza, de desintoxicación también del cuerpo, en no entender que cumple una función. Entonces, la menstruación es un mensajero interno que nosotros podemos deberíamos abuenarnos con ella. mm, ¿Y qué es lo que ocurre con lo que tú mencionaste en un principio? Es que el estilo de vida que estamos llevando, el contacto con muchos químicos, desde las botellas BPA, que son los plásticos, hasta, no sé, el agua de la llave, que viene con cloro, con flúor, con distintos metales pesados, hasta los perfumes que tienen eftalatos, los parabenos que están presentes en todos los champús y bálsamos. Ahora están de moda el 0% parabeno, pero claro, le sacan los parabenos, pero contienen 10 más disruptores endocrinos, que son sustancias químicas que están presentes en alimentos, en objetos que nosotros utilizamos, en todo lo que tiene que ver con la limpieza corporal y de la casa, eh, y con todo lo que a las mujeres nos gusta ponernos, pinturas, perfumes, un sinfín de cosas. Ahora el tema de las uñas, que está tan de moda, las uñas, la pintura de uña definitiva, mm, eh, fatal, o sea, fatal, fatal. Todo eso entra al torrente sanguíneo. wow. Entra al torrente sanguíneo y tiene a lo que se llama actividad estrogénica. Y Mm, eso es súper potente. ¿Por qué? Porque más allá de que tu cuerpo en forma natural esté creando estrógenos que son los que tú necesitas. Entonces, en una vida saludable, ¿qué significa una vida saludable? Tener un buen dormir, tener un contacto con la naturaleza, tener una alimentación de verdad, ya ni siquiera hablemos de saludable o no saludable, una alimentación basada en alimentos reales y no en alimentos pseudoalimentos, que son un grupo de ingredientes metidos en un paquete que te van a saciar una necesidad del momento, pero que está estudiado para que tú te hagas adicto a ello, adicto a eso, que te producen una exacerbación en las papilas gustativas, que te produce un punch, así como una droga, ¿cachai? Como te mandáis, no sé, pues, ¿cachai? Tal cual, cosa que después tú te comías una manzana y la encontráis fome, po. Claro que sí. No te produce ni, claro,
no te produce ninguna saciedad de la que andas buscando. Entonces, no, bueno, a través de todo ese proceso, el cuerpo de las mujeres sobre todo, que como te decía, somos más complejas hormonalmente, ha Mm, ocurrido que empezamos a taponear los filtros naturales del cuerpo, el hígado principalmente, bueno, los riñones, la piel, etcétera, pero el hígado tiene una función enzimática de eliminación de estrógenos en el cuerpo. Entonces se supone que los estrógenos uno los crea, funcionan, cumplen su función, como te digo, que tienen muchas funciones. O sea, los estrógenos hablan con el hipotálamo, hablan con los ovarios, ¿me entendí? Son creados por los ovarios, le hablan a muchas partes del cuerpo y sobre todo tiene mucho que ver con el peso, nuestro peso, que a las mujeres nos importa tanto. Entonces empezamos a tener a través de esta actividad estrogénica de unos productos químicos que entran al cuerpo, que empiezan a imitar hormonas, a darle órdenes. Es como si nuestro cuerpo fuera un computador y estos químicos fueran unos programas o un virus que se mete a alterar todos tus programas mm, internos, donde las hormonas se comunican a través de mensajeros, que son las hormonas que viajan por la sangre. O sea, no estamos conectados con cables. Entonces, es muy fácil que uno de estos químicos reemplace una hormona, ¿me entiendes? O le dé una orden de morir. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que empezamos a tener mayor cantidad de actividad estrogénica en nuestro cuerpo y esos tejidos que los crean empiezan a quedarse como con esos estrógenos pegados de alguna manera y se habla de tejidos que están como llenos de estrógenos que son inactivos y por lo tanto empiezan a crear una serie de alteraciones, pero una serie de alteraciones y dentro de esas son responsables directos de que te suban las histaminas. Y el otro día hice un posteo sobre ese tema y bien interesante, que hay una sinergia. Mientras mayor cantidad de estrógeno hay en el cuerpo, mayor cantidad de histaminas. Y las histaminas son las responsables de que nosotros tengamos una hiperreacción con nuestro medio. Entonces tenemos rinitis, nos pican los lagrimales, nos salen ronchitas, ¿me entiendes? Antes de que se convierta en una enfermedad autoinmune, así como una rosácea o como una psoriasis, tenemos perfecto. varios síntomas. Entonces, Por eso mientras empiezan a mayor tomar cantidad, antihistamínicos. claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto que hemos hablado? O sea, por ejemplo, la chica que tiene dolor menstrual va y se toma un antiinflamatorio y corta el proceso natural que tiene el cuerpo de inflamar, porque está creando una inflamación para producir una descamación, donde ahí en la inflamación actúan una serie de células ¿cómo se llama? Que activan a unas que se llaman resolvinas, y hay otras que tienen otros nombres, y las resolvinas como tal son como limpiadoras, son como que, ¿me entiendes? Se activa este proceso de inflamación y el cuerpo tiene unas limpiadoras de esta situación en que cuando nosotros nos tomamos un antiinflamatorio, cortamos ese proceso, no se activan las resolvinas, o sea, no se resuelve el ciclo del dolor o de la, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese tejido no se resuelve, no se limpia y se va quedando fibrosis. Y las fibrosis son tejidos que se van endureciendo. Y es ahí donde vamos creando todo lo que yo te decía que tiene que ver con la endometriosis y con todo eso, bueno, con todos los problemas eh, en los sistemas reproductivos, incluso en las mamas. Las mamas también tenemos, cuando nos hacemos los exámenes, nos dicen que tienen fibrosis y son tejidos. ¿Y a qué responden? Muchas veces corresponden al exceso de estrógenos en el cuerpo. Sí. Oye, y yendo un poco hacia el lado terapéutico, o sea, llega una mujer con ciertos síntomas, ¿qué tan importante en tu proceso de
Ahí volvimos. Volvimos. Ya. No sé si fui Espero yo que o no fuiste tú. No sé. no sé, espero que no hayan quedado todas mis chuchas grabadas entre medio. Yo por lo menos no te vi. Ya, oye, a ver, lo que te preguntaba ya, como porque cuando partimos live y tú empezaste a hablar y yo dije, ok, signos y síntomas, desequilibrios que pueden tener distintas causas, está todo el tema de los cosméticos, la alimentación, ya. Ahora, cuando llega alguien donde tú necesariamente mandáis a hacer exámenes o trabajáis más bien como, ya, ¿sabes? Me imagino en un interrogatorio de, bueno, qué tipo de productos usáis, ir descartando ese tipo de cosas y primero eliminar para ver si hay resultados y eso te va dando el camino a seguir. Mira, normalmente las mujeres que me buscan a mí saben un poquito, o sea, siempre llegan por datos, o sea, de partida. Yo trabajo específica, soy súper especialista en tiroides y a partir de ahí me fui abriendo así con todo el mundo hormonal. Eh, el tema de las alteraciones de hormonas muchas veces van ligadas con alteraciones digestivas. O sea, Claro. somos un ente completo. Entonces, el cuadro típico es no tengo energía, o no puedo dormir, o estoy llena de alergias, o tengo problemas digestivos, o realmente ya Perfecto. vengo con un diagnóstico. Yo no necesariamente, o sea, ella, me traen, yo no soy doctora, soy health coach. Cuando necesito una opinión de un doctor, trabajo con un doctor funcional que nos cuesta harto conseguirnos ahora, eso sí, porque tiene Sí. muchas. Sí, tiene mucho pedido y todo, pero sí tengo ciertos doctores a quienes acudir en caso de que sea necesario pedir exámenes y todo. Pero los exámenes son un dato más. Yo trabajo con los síntomas, yo Sí. trabajo con la sintomatología de las personas. Entonces, mi entrada así segura es comenzar haciendo cambios alimenticios, básicamente centrada en hacer una dieta antiinflamatoria, que es clave. O Mm. sea, creo que todos los procesos de enfermedad hormonal, gástrico, no sé, alérgicos y etcétera, comienzan con un proceso inflamatorio actualmente. Y Mm. bueno, y el tema del virus que anda dando vuelta por el mundo también así lo dice. Entonces, creo que la movida del mundo tiene que ir hacia una dieta antiinflamatoria, o sea, tomar conciencia de que todo esto que está ocurriendo no es porque sí. Mm. Independiente de que creas de dónde viene el virus o no, el virus existe y, Obviamente. y tiene una influencia dentro de nuestro cuerpo. Y es súper, y tiene mucho que ver con inflamación. Y todas las Mm. enfermedades actualmente tienen que ver con inflamación. ¿Y qué es lo que más nos inflama actualmente? Yo parto siempre con el tema del gluten, Maldito sin gluten. duda. El Maldito. gluten, el bendito y famoso gluten, o sea, y no es moda, no es que, oh, claro, hay actores, no sé, la Gwyneth Paltrow, no sé, sacó unos libros fantásticos, hay deportistas que lo han experimentado, que han mejorado su rendimiento sin duda, y eso está buenísimo, Mm. pero el tema del gluten en relación a las hormonas es clave. O sea, en relación, por ejemplo, a los estrógenos, a lo que hablábamos específicamente, tú tienes que fijarte en tres cosas para bajar estrógeno. Ya. Tienes que sacar el gluten, hay que sacar el gluten, porque es inflamatorio, Sí. porque es un activador de anticuerpos de la tiroide, porque es un gatillante de intestino permeable, y el intestino permeable es una pequeña perforación en los enterocitos, que son las células que componen la barrera intestinal, Mm. y sin duda, y la barrera intestinal es parte del sistema endocrino, o Sí. sea, eso es clave. Entonces, no podemos estar ingiriendo un alimento que nos produce inflamación, que nos produce dificultad para digerir, hinchazón, son las típicas personas que llegan a mí, estoy hinchada permanentemente, tengo gases permanentemente. Bueno, ese proceso tiene directa relación con nuestro cerebro también. Entonces, tú sacas el gluten y y caen así las fichas de un montón de cosas. Entonces, bueno, el gluten es el que te decía uno, el número dos es la Ujú. insulina, y el número tres el cortisol. Entonces, estamos hablando en alimentación el gluten, en hábitos de vida y alimentación es la insulina, o sea, todo aquello que tiene índice glicémico alto,
todo lo que es azúcar, exceso de fructosa, exceso de, ¿cómo se llama? Carbohidratos. Almidones. Claro, Ujú. porque la gente dice, yo no le echo azúcar al café. Bueno, fantástico, pero claro, pero se comen el pancito, el no sé, ¿me entendí? Entonces todo lo que son almidones, y los almidones están en todos los granos, incluidas las legumbres también, que tienen lectina, así que las lectinas también producen inflamación. Entonces ya hay que hacer todo un tema de alimentación con ejercicio, que es clave, 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 así, pero totalmente, y con el manejo del estrés, porque estas tres variables, gluten, insulina, que además es súper inflamatoria, y cortisol, son estimulantes de una enzima que se llama aromatasa, que es así, la máquina de hacer estrógeno en el cuerpo. Entonces, es así. Entonces, sí, a través de, primero, cambios alimenticios, pero aviso que el proceso lo conozco bastante bien, manejo el camino, sé que es difícil, entonces entro primero dando pasitos lentos, no voy y saco el azúcar, el gluten, todo junto. Hay gente que me dice, no me saqué el copete, por favor, no me saqué el pucho. Digo, vamos de a poco, Sí. pero el cuerpo va respondiendo positivamente y de alguna otra manera va cediendo, porque el gluten produce un rapto del cerebro y de la voluntad, es un No, neurotóxico. impresionante. ¿Ok? Yo Entonces, sé, eso, no, yo sé del gluten hace muchos años. O sea, 2010, te diría yo, que me hice unos exámenes, que estaba, como que recién se empezaba a hablar un poco del problema del gluten, no sé qué, y me dijeron, mira, tu rollo del trigo, tenés que eliminar el trigo porque el gluten no te hace mal. Y logré ser muy estricto un mes. Y llevo todo el resto de estos años sabiendo, identificando en mí mi sensibilidad al gluten, entendiendo que hay una diferenciación entre la sensibilidad y la la celiaquía ya de celiaquía, ese entorno. claro, sí. Y así todo no puedo dejarlo fuera, pero te quería hacer una pregunta. Hay, porque suena todo esto como a, chucha, ¿qué comemos? O con qué disfrutamos, porque tenemos asociado el placer a esas cosas ricas. Yo entiendo que si uno logra, ya pasado un proceso, equilibrarse, ¿tenéis posibilidad de darte ciertos permisos o deberías no introducir nunca más gluten o insulina? ¿Me entendí? O sea, hay, es como trampitas que uno puede Hay hacer entre esperanza, hay esperanza en este momento. Mira, el tema yo siempre lo planteo así, el cuerpo es como un niño que está mal educado, ¿ok? Mm, Y lo tenemos que volver a educar. Y educar no siempre es cómodo. Y mm, cambiar hábitos tiene su paso de incomodidad. Esto no es fácil, no es gratuito, pero se puede, pero es muy posible. ¿Y qué es lo que te incentiva? Es el bienestar que vas consiguiendo. Y el bienestar no lo notas en un año, lo notas en 15 días, en 20 días, y con esto que te hablaba de los cambios, por ejemplo, en los ciclos menstruales y todo eso. Por ejemplo, si una chica tiene dolores menstruales, y que le duele, no sé, de 1 a 10, le duele 7, y hasta ahí puedes aguantar sin tomar un antiinflamatorio que produce una mm. serie de, bueno, aparte de lo que te dije, produce alteraciones en la flora intestinal, etcétera, y todo. Y hace cambios, como que, como implementar una dieta antiinflamatoria. Y una dieta antiinflamatoria está basada, puedes comer proteínas, puedes comer todo tipo de vegetales, en realidad es comer la comida como nos la presenta la naturaleza. Aquí Mm, entran todos los temas de que si soy vegano, vegetariano, esos son otros puntos, ¿ok? mm. Yo soy paleo y yo soy, claro, así, yo soy paleo porque yo fui vegetariana y siendo vegetariana fue que me enfermé de la tiroides. No es culpa del vegetarianismo, pero a lo que voy es que los cambios se hacen de a poco, el beneficio se va sintiendo y la educación de este niño mal educado, por ejemplo, síndromes de abstinencia de azúcar no dura más de 3 4 días. Eso es para Claro. empezar, ¿ya? O sea, es incómodo, ¿ok? Y Dolor de cada vez, cabeza.
Sí, hay gente que tiene dolor de cabeza, otros que no, andan de que mal genio, ¿cachai? O sea, bueno, todo lo que significa dejar una droga, porque el azúcar es una droga. Pero pasado eso te suelta, ¿ya? Como, y puedes empezar a, a discernir un poquito más qué es lo que tú quieres. Ahora, con respecto a pasarlo bien, yo le digo a la gente, invéntese una forma distinta de pasarlo bien, no todo es arriba de la mesa. Páselo bien en otros lados, ¿me entiendes? Ahora, ¿se puede disfrutar comida? Sí, se puede disfrutar comida. ¿Por qué? Porque empiezas a cambiar y a reeducar tu paladar. Entonces empieza a pasar algo distinto. O sea, si yo voy y me como un helado ahora, no sé, normalmente la mezcla de leche, crema, colorante, no Azúcar. sé, azúcar y todo, finalmente me duele la guata, me echa a perder Mm, la guata y muchas sí, veces termino corriendo al baño. sí, Como que ya no lo aguanto mucho. mm, Entonces eso ya no es una gran gracia. También todo es cantidad. Y también todo tiene que ver con en qué etapa de tu enfermedad o de tu sintomatología estás. Yo mm, personalmente estoy sin gluten desde el 2014. Yo estuve un hipertiroidismo autoinmune galopante, tuve síntomas de hipo, de hiper, y no, ni siquiera tuve el beneficio de adelgazar. Me inflamé, estaba gorda, ¿cachai? O sea, terrible. Y estuve así súper estricta, porque la verdad es que me sentía muy mal y lo que ocurría era que con el hipertiroidismo tienes puesto encima una, no sé, una sentencia de mm, que es súper peligroso. Yo tomé una supresora de tiroides por 6 meses solamente hasta que me llegaron los niveles normales y a mí me dijeron en 6 meses más, un año vas a estar aquí, te vamos a tener que matar la tiroides. Y yo no quería eso, porque yo no quería que me mataran la tiroides. Entonces mi carrera era un poquito contra el tiempo, entonces no era como que yo entro, salgo, es que realmente tiene que ver con conciencia. O sea, pero la conciencia yo no la adquirí así como que me cayó el maná del cielo, sino que yo tampoco había estudiado esto, yo era una simple cocinera, a mí me guió una health coach desde Estados Unidos, pero yo en 15 días de dejar el gluten era otra persona. O sea, mm, de que todo lo transformaba en gases, que todos mis días yo estaba hinchada y me sentía incómoda y tenía neblina mental y tenía pensamientos negativos hacia mí y hacia mi propia persona. O sea, yo tenía 45 años, fue casi hace 10 años atrás, cuando empezó mi enfermedad, porque empezó el 2011, la verdad es que yo me sentía de 65 y ahora voy a cumplir 55 y aquí ando patiperreando en México. ¿Me entendí? Jamás hubiese pensado que yo podía, me entendí, crear nuevas situaciones en mi vida. En aquel entonces lo único que quería era irme a mi cama. O sea, era como trabajar y a mi cama. Y wow, eso a mí me hizo ser un año y medio, yo fui súper, súper estricta, no solo con el gluten, sino que traté de comer dentro de mis posibilidades, no 100%, pero lo que pude, traté de comer lo máximo posible orgánico, porque los mm, pesticidas son súper dañinos para el sistema endocrino. Entonces fue así. Ahora, actualmente yo me puedo dar ciertos lujos, sí, se habla del 80-20, que es ya, 80% de alimentación, es como toda la semana yo como toda mi comida saludable, y el fin de semana, bueno, o el día que yo decida, o 2 veces a la semana, no sé, pues yo aquí me tomo unos margaritas. En general, yo en Chile no estoy comiendo muchas harinas con almidones, entonces, pero aquí hay muchas totopos y son todas de maíz, no tienen gluten. mm, Pregunto que no tengan mezclas y voy a lugares más o menos donde cacho y si no estoy segura, como que no trato de no comer mucho gluten. El mm, gluten para mí no es tanto tema. Ayer probé una galletita así porque era una galleta para probarla, eso. ya, Alguna vez me he comido una pizza masa madre allá en la Casa Lagunita sí, y estaba rica. No me la he comido entera. Sí he tomado de su cerveza artesanal y he sentido que me ha caído bien. Pero todo tiene que ver con que si yo estoy estresada, mi respuesta va a claro, ser mucho mayor. O sea, si yo tuve un día pesado, trabajé, no sé, si estoy muy estresada, tengo problemas, no voy a ir a experimentar con comida de aquella que ya no consumo. Ahora, mm, se supone que uno hace, yo trabajo con un protocolo de sanación de intestino, que es básico, que se lo aplico a todo el mundo porque todos tenemos el intestino para la historia, sí, ¿ya? O sea, en que hay que eliminar aquello que lo inflama, que lo daña, y ahí recién empezamos a ver, porque además el gluten produce una inflamación general mm, que encubre muchos síntomas. Entonces, cuando logramos sacar, en 21 días el cuerpo elimina el gluten,
y en el fondo somos todos distintos, la bioindividualidad es clave, hay personas que pueden volver a comer algunas cosas con gluten. Personalmente no juego con eso porque como yo tengo autoinmunidad en mi tiroides, el hipertiroidismo autoinmune que se llama base down Graves, no es una enfermedad que yo me haya sanado, que no exista en mi cuerpo, sino que está en remisión y depende de que yo tenga una vida consciente. Claro. Más que el gluten me daña mucho más el estrés, o sea, sin duda, por ejemplo. Wow. Sí, el estrés 50% gatillante de todo esto. Y el sedentarismo, así. Es que bueno, sí. De hecho, te iba a preguntar específicamente por el estrés, pero quiero mirar un par de comentarios que hay aquí. Nos dice Tami Mar Morena. Hola, tengo 33 años. A los 11 me diagnosticaron ovario poliquístico y aún no se me quita. No tengo hijos. O sea, volvió cuando dejé los anticonceptivos y ahora partí de cero para eliminar los quistes. Tengo una consulta. ¿Se me acabará alguna vez el ovario poliquístico? El ovario poliquístico es una enfermedad autoinmune que tiene, tiene estos síntomas que hablé en algún momento de, bueno, Ujú. molestias, sangrados abundantes, a veces acné, etcétera, y que la medicina tradicional apaga el síntoma con anticonceptivos. Flaco favor le hace, porque es como, ¿me entendí? Apaga la señal. Ahora, y como te decía, es el sistema inmunológico que está atacando los tejidos del ovario y que al estarlo atacando infiltra los tejidos y produce una inflamación y esa inflamación se parecen a quistes. Ok. Entonces, eso es tal cual que si yo ¿cómo se llama lo que me ocurrió, por ejemplo, a mí con la tiroides? Mi sistema inmunológico atacó los tejidos de mi tiroides y entonces lo que yo tengo que hacer es el camino al revés. Ujú. Para eliminar el proceso de ovario poliquístico es igual a toda enfermedad autoinmune que comparten la base de que tu enfermedad no está en el ovario, tu enfermedad o tu alteración de salud está en tu intestino. Claro. Entonces, y ese es el cambio de mirada, Mm. ¿ok? Entonces, uno puede, o sea, por ejemplo, el ovario poliquístico lo apagan con el anticonceptivo, el efecto del acné lo apagan con una crema o con un tratamiento, ¿me entendí? Pero sacamos la crema, sacamos el anticonceptivo, vuelve todo. ¿Por qué? Porque no se ha solucionado el problema base raíz. Y el problema base raíz de la autoinmunidad se llama intestino permeable. Y eso es que la mucosa intestinal está dañada. ¿Por qué se dañó? Podemos averiguarlo o no, quizás no es necesario, pero uso y abuso de anticonceptivos, o sea, uso y abuso de antibióticos, todos los antibióticos, antiácidos, antiinflamatorios, anticonceptivos, Wow. son súper dañinos para Mm. toda nuestra flora intestinal y nuestra barrera de la mucosa intestinal que nos tiene la gran misión de mantenernos alejados de el afuera con el adentro. Claro. Y entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un protocolo de sanación de intestino y seguir una dieta antiinflamatoria. Yo tengo publicadas hartas cosas en mi Sí. Instagram. Bueno, hago a veces coach grupales, etcétera. O sea, y también, por supuesto, guío a personas en forma individual, pero, o sea, como jugar con que me tomo el anticonceptivo y saco el anticonceptivo, ¿se me va a pasar? No, pues no se te va a pasar nunca. Eso es apagar la señal, es un parche curita, no se te va a Exactamente. pasar. La Y que te raíz va todavía. grabando además, te va fregando por otro lado. O sea, obviamente que no solo eso, muchas personas que tienen una enfermedad autoinmune tienen un 30% o más de posibilidades de crear otra enfermedad autoinmune. Mm. Entonces se van sumando. Entonces de Mm. pronto llegamos con tríadas. Nada de raro que esta persona pueda llegar a desarrollar resistencia a la insulina, puede llegar a desarrollar hipotiroidismo autoinmune, el Hashimoto, que está pero así, por todos lados, y asociado con rosácea, que la gente no sabe que es autoinmune, asociado. Ya la rinitis crónica es autoinmunidad, ¿me entendías? Ya sinusitis repetida es autoinmunidad. O sea, si empiezas a tener reacciones alérgicas al medio en que tú vives, ya empieza a preocuparte de que tu sistema inmunológico está alterado y está ocurriendo Claro, muchísimo. claro que sí. Entonces, desde el punto de vista hormonal,
tenemos que sanar y se puede. O sea, el Sí, tema es que po, se puede. Sí, claro se que puede. sí. Te quería preguntar, como para ir, me encantaría, aunque no veo el tiempo, me encantaría no pasarme de la hora, para después no quedar con un video tan largo, pero el tema del cortisol. Ujú. Influye, tiene directa relación con el estrés, tiene directa relación con la falta del descanso, que en realidad influye en el estrés, la alimentación, o sea, todo lo que nos estresa, las pantallas, la contaminación electromagnética, el sedentarismo, como tú decías, y todas esas cosas. Las Ciertos, pantallas. la pantalla, o sea, absolutamente. Entonces, ¿cómo uno, o sea, yo entiendo, claro, la meditación hoy día y el ejercicio son dos cosas que se están haciendo fundamentales porque en Ujú. realidad ancestralmente el ser humano no necesitaba como hacer ejercicio porque su vida era en movimiento. Absolutamente, absolutamente. Eh, y la meditación, si uno quiere hacer una búsqueda quizás espiritual, de elevar los estados de conciencia y qué sé yo también, pero hoy día ya ni siquiera es tanto para eso, sino que es para lograr bajar el estrés porque hoy día nuestra vida es O sea, estresada. científicamente el pranayama, que es esta respiración consciente contando, así, inhalo en 8 tiempos, guardo en 6 tiempos, boto en ocho Mm, tantos tiempos y lo hago por un lado por el otro. Hay videos en YouTube, hay en todas partes, que hay doctoras que están sentadas en una oficina enseñándote a hacer pranayama, la respiración consciente en la aquella que nosotros inflamos el estómago, no esta respiración corta de aquí hacia arriba, sino aquella que, ¿me entiendes? Mira, es como cuando uno se va a la montaña, se baja el auto y ¿qué es lo que hace? Se pega o cuando llega a la playa, es una cosa natural en el ser humano. sí, Esa tiene una incidencia, pero es espectacular y directa y probada en el sistema simpático y parasimpático, porque en el fondo el cortisol está activado porque tenemos una alerta permanente de que estamos en peligro. Y claro. esa alerta permanente hace que una serie de procesos de nuestro organismo estén funcionando a mil. De partida se echa el cortisol, o sea, tener estrés permanente echa a perder el sistema digestivo, porque todos los líquidos que funcionan, ¿me entendí? El ácido clorhídrico, que es súper importante para la digestión y todo, se cortan, se inhiben. Si tú tienes Mm, que arrancar de un león, no es momento para comer, no, no bueno, es momento para evacuar, por lo tanto la gente se estriñe. Estrés, claro, estreñimiento. claro, Estrés, gastritis. ¿Me wow, entendí? sí. Sí, ¿por qué? Porque hay nosotros no hacemos ese raciocinio, no es momento para huir. Y eso significa que, por ejemplo, estrés, mayor cortisol, mayor cantidad de glucosa circulante en la sangre. Porque Mm, la glucosa es la benzina más utilizada actualmente por nuestro organismo. Entonces pone a disposición, si nosotros tenemos que arrancar con el auto full, vamos a usar más benzina, ¿cachai? Si lo vamos a usar en su máxima potencia. El cuerpo hace lo mismo. mm, Entonces pone mayor cantidad de glucosa disponible, por lo tanto, bajar de peso con estrés es más difícil. Sí, entonces empiezas a juntar, entonces mayor glucosa, insulina, y vas juntando grasa en alrededor de la cintura, que es ahí donde la insulina va guardando la energía. Entonces, o sea, es súper importante esto. Y la gente empieza a tener el ciclo circadiano cambiado. Hay gente que se despierta a las 2 de la mañana y ¡pum! ¿Qué es lo que ocurre? Se despiertan, dicen, podría ir al supermercado, sí, podría ir a comprar inmediatamente. Y eso porque tienes la subida del cortisol cambiado. claro. Porque hay, claro, entonces, primera cosa, ¿qué puedo hacer? Si tomo café y me gusta tomar café, yo recomiendo que lo tomen entre las 9 y las 11 de la mañana. A las 7:30, 7:30, 8:30 de la mañana, que es la hora en que nos tomamos el café en la mañana, es la subida del cortisol, es de la cortisol más power que tenemos. Y entonces el Mm, cuerpo, ¿qué lee? Ya le metí un subión de energía. ¿Para qué voy a hacer? Entonces empezamos a dejar de utilizar ¿me entiendes? Los mecanismos naturales del cuerpo. Entonces mm, pasamos a ser un cafeinómano dependiente. sí. Y que ¿Qué es no lo te cuida. recomendable? Claro, recomendación máxima, levántate en la mañana, tómate un agua con jengibre, un agua tibia ¿entiendes? Con limón, y empecemos a sentir un poquito el cuerpo. Esta Mm, cuestión de que estamos mecanizados y que comemos por horario,
Hay muchas cosas que podemos hacer. Descansos nocturnos de alimentación de 12 horas. Se recomienda para que todos los órganos del cuerpo puedan recuperarse. Partir en la mañana, ojalá que me tome este agua tibia y que por lo menos me dé una vuelta alrededor de la casa. Si vivo en un edificio, baje a dar la vuelta abajo. Imitar un poco. ¿Por qué? Porque el hígado es importantísimo para las hormonas, importantísimo, ¿ya? Entonces, el hígado nos tira un chute de glucosa para que tengamos energía. ¿Para qué? Para ir a buscar el pájaro, el pescado, Sí. no sé, la planta, para mi desayuno, no para ir al refrigerador y tomarme un café y llenarme las guatas de pan con mantequilla. Sí. Claro. Entonces, claro, eso. Luego, por ejemplo, hay cosas con las luces. La luz azul es la luz de la mañana. Eso tiene que ver con el cortisol. Entonces me expongo en la mañana, quizás no estoy en el campo ni en la playa, pero abro la ventana y aunque esté nublado, me expongo a la luz del día un rato. Es un buen momento para hacer una respiración. Le llega luz, ¿me entiende? Luz azul a nuestra glándula pineal, que empieza a preparar la melatonina que va a subir a qué hora, como a las 6 de la tarde, 6 7 de la tarde, la luz del atardecer. El rojo es la luz de la melatonina. Entonces, si tengo alterado esto, uso estos anteojos con filtro azul para después de las 6 de la tarde. Pongo algunas ampolletitas rojas en la zona de mi pieza. Creo un ambiente. ¿Me entendí? O sea, estoy hablando de cosas prácticas que se pueden hacer. Me alejo de las pantallas después de cierta hora. Hago un poco de conciencia, pero todo esto es adicción, si esto Sí, lo sabemos. sí. Entonces, es clave el tema del cortisol y de la melatonina, porque la gente que va se pone a tomar melatonina. No puedo dormir, está de moda, ¿me entendí? Entonces, en vez de hacer los cambios que necesita. Y en realidad es re potente porque estamos volviendo, bueno, y todo esto es hormona, po, es cortisol, ¿me entendí? Y todo esto incide en qué? Incide en la leptina, en la grelina, que es la hormona que te da, que te dice tengo hambre, en la otra que tengo la hormona que dice estoy saciado. Mm. Hay que recuperar el peso. Es pesado decirlo, pero es que hay que preocuparse un poco del peso. A mayor cantidad de grasa tengo en el cuerpo, mayor cantidad de estrógenos, Mm. que las hormonas se alimentan de grasa. También tengo que alimentarme de grasa de buena calidad, pero la grasa no crea grasa. La grasa del cuerpo es creada por el azúcar, por los almidones, por los granos, por el exceso de legumbre, exceso de alimentos creados en la agricultura. Mm. De Entonces, ¿qué animales tengo que...? no habla muchísimo. El libro, ¿no? Que después le cambió como el nombre, se llama Sapiens, pero de animales a dioses. Él habla Sí, mucho. sí, sí, sí. Bueno, en el fondo tenemos que reaprender a ser seres humanos. Es muy loco esto. No Oye, vinimos a pagar cuentas. no, Siempre pues digo. bueno, no vinimos a vivir para trabajar, o a trabajar para vivir, ni una de las dos en realidad. Dice Paula Mazul, Cata, ¿se puede dejar de tomar Eutirox para el hipotiroidismo si se cambia la alimentación? No es la idea, o sea, no es la meta. La meta no de, es posible, hay casos que sí, pero cada persona es un caso. Mm. Eh, yo he trabajado con personas que acompañados con su doctor, ¿me entiendes? Porque los cambios alimenticios son, a ver, la alimentación para el tema tiroides es un 35%, los hábitos de vida completan el resto. O sea, Ok. tienes que revisar tu estilo de vida con respecto a tu trabajo, a tus relaciones, al estrés, al ejercicio, a muchas cosas. Y la alimentación es clave, sin Mm. duda. Y con todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Balanceamos la tiroides sin duda, pero depende el ataque autoinmune, si empezó hace mucho tiempo o no, cuánto tiempo llevas tomando Eutirox, en qué cantidades, porque la tiroides es como un músculo que empieza a perder su capacidad inicial. Lo normal es que cuando trabajamos con el protocolo de sanación de tiroides, la gente va al doctor, no sé, a su examen anual o semestral, y los niveles han mejorado, entonces el doctor que lo que hace le baja la dosis, le baja la dosis. Hay gente que ha logrado en conjunto con su doctor eliminarla 100% y hay gente que necesita.
La meta no tiene que ser yo no quiero o no tomar nunca más Eutirox. La meta tiene que ser recuperarte a ti misma, Mm. recuperar tu energía, tu piel, tu forma de dormir, todo. Recuperar cuando tú dices yo soy la misma que he sido siempre. Estoy más vieja nomás, pero eso, ¿cachai? Pero a pesar de eso, me siento con las mismas ganas y vitalidad de empezar nuevos cuentos, nuevos viajes, nuevas aventuras. Estoy creativa, leo y estudio y aprendo. O sea, cuando yo estaba enferma de la tiroides, o sea, me leía 10 veces la misma línea y no retenía nada. ¿Me entendí? Wow. Entonces, esta es la meta. Sí, por recuperar. Y no, y, sí, por la neblina mental es muy fuerte. Entonces, A mí me eh, pasa. ajá, bueno, eso es el gluten, mucho. Sí, sí. Lo tengo, Mucho, bueno. sí. Y claro, yo no vendo espejos ni hago magia. No, pues claro que no. Ahora, No. igual yo con todo lo que hemos hablado, hay mucha información, yo soy súper promotor en general como terapeuta también, de educar por un lado e incentivar a que las personas nos empecemos a hacer cargo de nuestra propia salud, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que el trabajo que haces tú y cada vez más personas que están, porque tiene que ver con estar actualizados o Ujú. actualizadas con estas temáticas, porque hay muchos médicos, nutricionistas y nutriólogos que ni siquiera saben de estas cosas todavía. Entonces, O sea, la información está ahí, no lo saben porque o no se porque han no dado el tiempo o no están quieren. en la vieja escuela o no tengo idea, pero en el fondo está la información ahí, pero una cosa es agarrar esa información y ahora qué hago con todo esto. A mí me pasa un poco, ya Mm. tengo ciertas nociones, pero el poder acompañarse con alguien como tú, que es lo que hacen, ¿no? Un acompañamiento y una guía en este proceso de sanación con cosas tan básicas como las que hemos hablado, ahora creo que es vital. Entonces, quiero como Ujú. dejar e invitar a la gente que nos ha hecho, que te ha hecho preguntas en realidad aquí, o que me siga a mí, a que te sigan a ti, pero además que si pueden busquen tu asesoría, que es la pega que tú haces, porque encuentro que es vital poder acompañarse. Sí, yo hago un trabajo holístico completo, o sea, hay sesiones en que hablamos claramente, mira, qué comiste, yo les hago hacer diarios de comida, anota lo que Mm, comiste, le digo diario de comida más sensaciones. Y yo mm, digo, y la gente dice, pucha, que como que lata, o sea, le digo, te demoráis 5 minutos, agárrate un cuaderno y anota, pero todo lo que tiene que ver con uno como que lo postergamos, ¿me entiendes? Pero, ok, lo logran hacer. Y las acompaño a hacer revisiones que son como que no te das cuenta de que en mm, realidad, no sé, una mujer descubrimos que las pepas del tomate le producía acidez. Entonces era genial, porque en el fondo yo manejo, sí, pues yo manejo hartos protocolos, así está el GAPS, que es el Gut and Psychology Syndrome, la dieta SCD, que es Specific Carbohydrate Diet, que tiene que ver con ciertas cosas específicas, son dietas terapéuticas, el FODMAPs, o sea, eh, eso lo manejo, pero todo lo que está en un libro me guía y me ayuda, pero yo trabajo con la persona y sus circunstancias, y su realidad, y su realidad también laboral, espacial, no sé, si vive en un departamento de este porte, con una pareja, no la voy a estar haciendo hacer caldo de hueso que hervió 48 horas porque la van a echar de la casa, ¿me entendí? Entonces, vemos soluciones, hay cosas que no transo, el gluten yo no lo transo, pero sí enseño simpáticamente a dejarlo con mm, hartos apoyos. Y también revisamos la parte más importante, porque la alimentación primaria no es lo que te echas en la boca. La mm. alimentación primaria es aquello que te construye como ser humano, que son tu quehacer diario, tu trabajo, tus labores, si estás frustrado o no, tus relaciones, tu relación contigo mismo, si hay espiritualidad, contacto contigo mismo, si te escuchas. Y el ejercicio físico, que es clave, son 4 patas de una mesa, que sobre esa mesa hablamos de comida. Pero todo esto otro es muy difícil que yo pueda hacer cambios en mi vida cuando lo que me está ocurriendo está a mi alrededor y es como, no sé, que me está pisoteando la cabeza y yo queriendo, y yo preguntándole si comiste lechuga o no. O sea, hay situaciones emocionales, Mm, claro. mm. ¿No? Hay gente, claro, que yo le digo, hoy día vamos a hablar de otras cosas, ¿me entendí? A ver qué te pasa, Qué como heavy. eso. Bueno, Sí, porque, por eh, eso que somos holísticos. Y eso es, bueno, y es súper importante.
O sea, yo de toda la información, yo este mundo quiero contar que lo conozco gracias a ti. Tú me has mandado distintos autores, Chevy Verdaguer, muy interesante él, la Marisa Alonso, Sí, Sari hay mucho. Arco, la doctora de la Sí, Cuesta y todo ese mundo. sí, está el grupo del Instituto Regenera, que son montones. Sí, también. La verdad es que sí, yo me metí, o sea, yo partí estudiando con los gringos, todavía sigo varios, pero me cansé un poquito de medicina tan profunda en inglés y me contacté así para España. No es que haya ido, sino que tomo cursos y los sigo y todo. La psiconeuroinmunoendocrinología es Eso, alucinante. eso. Eso es alucinante porque engloba todo. Y es súper alucinante porque se ha llegado a comprobar de que una situación emocional ligada a un malestar estomacal, o sea, si yo me separo de mi marido y justo ese día fuimos a un restaurante y me comí una carne que me cayó pesada, se une eso, se une. Mm, Entonces, cuando yo tengo un problema parecido a una cosa emocional, voy a tener una cosa gástrica. Y es re loco eso porque por eso habla de la psiconeuroinmunoendocrinología, mm, creamos relaciones psicológicas, entonces por eso se hablan de cosas psicosomáticas y la prueba está claramente por la cantidad de gente que tiene ¿cómo se llama? Ay, el colon colon. irritable, ¿cachai? Que estrés, problemas con la familia, con el hijo, con el marido, así que te hinchas, entonces está relacionado, entonces hay mucho que descubrir y mucho que trabajar en uno. Entonces, yo hago ese acompañamiento cuando necesito que la persona de repente haga una terapia, o no sé, una constelación familiar, si yo creo que le tinca o no. Soy bastante Mm, intuitiva y les tiro a hacer distintas cosas o le digo, sabes que necesitas un psicólogo. Yo tengo harta sensibilidad para eso, pero mi labor, no, yo no soy psicóloga, pero sí les voy guiando en que es importante, sí, sí. Y sobre todo reconocer los espacios donde uno se boicotea, donde uno no se cree. Este es un camino amoroso de partida, porque nos hemos maltratado bastante, como somos podados cuando chicos, entonces claro que sí, tenemos claro que que sí. reaprender. Y yo creo en el nuevo paradigma que es reaprender con amor. Entonces, no hay que entrar en esto con miedo, porque el miedo te estresa, así que chao. Hay que No. entrar en esto, sí, con amor. Y anda, Bueno, eso. me parece, me encanta. Muchas gracias. Los dejo a todos invitados a ponerse en contacto con la Cata si es que lo necesitan. Ella, tú trabajas estás entre México y Chile, en Sí, general, y al yo menos trabajo online, así que da lo la mismo donde online, entonces es súper cómodo para todos. Yo le digo a casi todos mis pacientes, hay un punto en cuando yo les pregunto qué les pasa, digo, los tengo que mandar además donde la Cata, porque yo yo te quiero que... agradezco harto, me ha llegado harta gente. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, bueno, las que me quieran contactar, que me escriban a catacocina@hotmail.com o me busquen ahí en Instagram y yo les mando mi programa y siempre les ofrezco una conversación previa si es que quieren aclarar dudas, esa es gratuita. En mi página de Instagram siempre estoy posteando cosas que me parecen novedosas porque hay tanta información dando vuelta. Cuando me parece algo muy puntual lo voy publicando. Hay videos que he hecho, bueno, estas entrevistas así, o sea, estos live así. Siempre Mm, digo voy a hacer live sobre temas y bueno, tengo canal de YouTube donde alguna vez hice algunos, ahí están los videos ahí instalados sobre el gluten, sobre varias cosas. Y eso, y cada cierto tiempo, no sé, de repente hago unos coach grupales sobre temas, ahí voy organizando, entonces es bien entretenido porque se crea comunidad, yo creo mm, comunidad con mujeres que se apoyan con grupos de WhatsApp además, entonces están todas en la misma, he tenido gente de varias partes del mundo, pero la base está ahí en Chile y se comparten recetas, datos, compras, etcétera. Entonces es bien mm. entretenido, no están solas. Hay mucho, o sea, todos necesitamos esto. Claro que sí, ya saben ya. Sí, Ya, pues, eso. Ya, Santiago. buenas noches. Bueno, Estamos hablando. ahora que cambiaron la hora ya, ahora tengo 2 horas menos, todavía sigue de día aquí. Ah, qué rico, no, aquí ya es de noche, yo estoy en Coyhaique ahora,
No, pero rico que se oscurezca un poco más tarde. A mí no me gusta el horario invierno, en realidad. sí. Mm. Y ahora Bueno, sigo, estoy más de día. Bueno, aquí bien, ya. estamos. Gracias Nos por tu vemos. invitación. Gracias a ti también y gracias a todos por acompañarnos. Eso. Hasta la Ya, próxima. Bye. Chao, chao. por una salud vibrante, digo yo. Muy bien. Sí, Vamos por eso. chao. Chao.